En septiembre de 1977, durante un festival de música progresiva en Brasil, un grupo de aquel país se negó a subir al escenario. No se sentían a la altura de tocar luego de una banda argentina llamada Crucis, que habían dejado a todos boquiabiertos con su virtuosismo y su potencia en el escenario. Este hecho, casi olvidado con el paso del tiempo, ocurrió en el marco del legendario primer Festival Latinoamericano de Rock en Sao Paulo. Pero para entender este momento crucial, debemos retroceder en el tiempo y descubrir la historia de la banda argentina más infravalorada de su época. Esta es la biodata de Crucis. Crucis fue una banda icónica del rock progresivo argentino en los 70. Su legado la convirtió en una banda de culto, pero su historia esconde interrogantes. ¿Por qué un joven Charly García los eligió como productor? ¿Por qué a pesar de su potencial terminaron prácticamente... bueno, saben lo que les digo. ¿Y qué circunstancias los llevaron a un final inesperado? De esto y mucho más trata esta investigación que me llevó meses de trabajo. Espero que la disfruten y ya saben, si les copa el contenido, suscríbanse al canal y dejen un comentario con la próxima biodata que les gustaría ver. En la segunda mitad de 1971, un grupo de adolescentes de 13, 15 años, Gustavo Montesano, Pino Marrone, José Luis Fernández y Guillermo Conte, formaron Consiguiendo Vida, banda que entre sesiones de ensayo y juntadas nocturnas en Caballito comenzó a explorar un sonido nuevo. Su música, marcada por el virtuosismo y la improvisación, lo llevó a compartir escenario con gigantes de aquel tiempo como Aquelarre y Pescado Rabioso. Pero en Argentina se vivía en dictadura y el rock no solamente era arte, era todo un desafío, resistencia y peligro. Al año siguiente, en el 72, Guillermo Conte se alejaría del proyecto. De hecho, hoy es un exitoso pintor radicado en Costa Rica. Y así se incorporó el baterista Topo Frenkel, quien había tocado con Marrone en Niebla Púrpura, desarrollando un sonido más complejo y progresivo. La banda evolucionó, pero un viaje a Nueva York de Montesano lo cambiaría todo. Gustavo vio en vivo a Genesis, a Yes, a King Crimson y comprendió que la única diferencia con la música internacional no era el talento, sino la ambición y la producción. Al regresar con una visión renovada para el 73, Consiguiendo Vida dejó de ser suficiente. Era momento de algo más grande y así nace Crucis. Para comienzos de 1974, Montesano se reencuentra con Daniel Oil y junto al Topo Frenkel y José Luis Fernández forman la primera formación. Atenti con esto que les voy a contar, porque estamos en presencia del primer boca en boca de convocatoria de público de la historia del rock nacional. Pero pará, porque meses después, José Luis Fernández, bajista de la agrupación, decide abandonarla. Luego volvería, bueno, es otro tema ese. Y Daniel Oil, considerando que el proyecto no se tomaba en serio, decide algo parecido. Nuevamente, Montesano y Frenkel a la deriva. Estamos hablando que verdaderamente eran todos pibes, adolescentes, haciendo lo que les pintaba. La nueva formación, con Gustavo Montesano en bajo y voz, Pino Marrone en guitarra y voz, el Topo Frenkel en batería y la incorporación de Aníbal Kerpel en teclados, sí, el coproductor y técnico de muchas producciones de Gustavo Santolaya, ya hablaremos de él más adelante, comenzó a dar que hablar. Era noviembre de 1974 y la banda se presentaba en el Teatro Olimpia, fotos que estás viendo en este momento, en donde ante un lleno total, un grupo de jóvenes vibraron con esta música nueva, distinta, novedosa, el rock progresivo. Los chicos de la banda habían hecho volantitos chiquitos invitando a su público y en aquella ocasión se realizó un programa que se entregaba al comienzo de la función. Reliquia que pude rastrear, quiero citar a una investigación realizada por Dukes en el año 2015, muy completa y de la cual me basé para tomar registro fotográfico para este video. Otro aporte decisivo de Aníbal Kerpel a la banda es la incorporación de su amigo Juan Manuel Faey en el equipo técnico del grupo. Fahey, no sé cómo se dice, no tardó en diseñar equipos especiales para soportar niveles de distorsiones ideales y con el tiempo se transformó en una marca reconocida de todos los artistas top del rock argentino. En un viaje en colectivo rumbo a Flores, Pino Marrone y Aníbal Kerpel se cruzan por casualidad con Gonzalo Farrugia, el baterista uruguayo de Siglo, que había dejado una fuerte impresión en el BA Rock de 1973. Farrugia, recién llegado a Argentina, no conocía a la banda Crucis, pero tras una breve charla acepta la invitación para un ensayo. Días después se convierte en el baterista definitivo, consolidando su formación final. Después de algunas semanas de duros ensayos diarios, la banda regresa a su rutina de conciertos en pequeñas salas, acrecentando su audiencia lentamente, día a día y siempre por el famoso boca a boca. Claro, para aquella época los pibes difundían sus conciertos entre amigos, volanteando en la calle, incluso en las calles peatonales. Todos unos adelantados para la época.
El género musical que hacían, que tenía como faros internacionales a Yes, a Genesis, a King Crimson, a Emerson, Lake and Palmer, en Argentina estaba aún poco investigado. La escena estaba dominada por artistas como Luis Alberto Spinetta, que, si es verdad que ya había comenzado a parar la oreja con Black Amashi y David León formando Pescado Rabioso en el 71, pero lo cierto es que la escena mainstream la dominaba Charly García con Sui Generis y luego La Máquina de Hacer Pájaros. Crucis apuntó a un sonido más cercano al sinfónico europeo, con una clara influencia de la complejidad instrumental del prog rock británico. Nadie lo sabía, pero vendría un punto de inflexión en esta historia. El 17 de noviembre del 75, Crucis subió al escenario del Teatro Astral. El recital fue un estallido. La potencia de la banda electrizó a un público que respondió con una intensidad inesperada. Entre los asistentes, Charly García y el productor, Jorge Álvarez, quedaron impactados. Álvarez, veterano en descubrir talentos como Manal, Box Day e incluso los mismos Sui Generis, no podía creer el fervor que generaba una banda para él completamente desconocida. Cuenta la leyenda que aquella noche García y Álvarez, muy apegados por entonces, visitaron camarines y le propusieron una reunión al día siguiente. Los músicos, aún con la adrenalina del show en el cuerpo, quedaron en estado de shock. Lo habían dado todo sobre el escenario como si fuera el último recital de sus vidas. Ahora estaban a punto de entrar en la órbita de uno de los nombres más influyentes de la industria. La suerte finalmente parecía cambiar. La mañana siguiente, la banda se reunió con Jorge Álvarez, quien les hizo una propuesta contundente: organizar un nuevo recital en diciembre, esta vez con su equipo de producción, promotores y diseñadores. Si el show era un éxito, habría contrato discográfico. La banda solamente impuso una cosa: nadie tocaría una sola nota de su música. El desafío estaba planteado, con un equipo de expertos trabajando en escenografía, iluminación, vestuario y sonido cuadrafónico. Sí, sonido cuadrafónico. Crucis se dejó guiar por los profesionales sin perder su esencia. Así pues, el 17 de diciembre de 1975, el Teatro Astral volvió a estallar. La demanda fue tan grande que cientos de personas quedaron afuera. La prensa y la radio hablaron de ellos con admiración. El público pedía más y Crucis obtuvo su recompensa, el ansiado contrato de grabación. De esta manera, por primera vez en Argentina, una banda de rock progresivo tenía un contrato discográfico. Habían pasado de la independencia absoluta al respaldo de un gigante. Así dadas las cosas, en el 76 Crucis lanzó su álbum debut homónimo, producido por Charly García. Claro, me olvidé de contarles eso. García quedó flasheado también con la banda. De hecho, recurrentemente hablaban con Kerpel y el resto de los músicos acerca de teclados, sintetizadores, Hammond y demás. Datito de color, por aquel tiempo a Charly se lo reconocía ya como un friki de los teclados, de lo electrónico, de la experimentación sonora con síntesis modulada. Todo un nerdy, digamos. La grabación de aquel primer disco de Crucis se llevó a cabo en los estudios RCA de Buenos Aires, un estudio de primerísimo nivel en Argentina que permitió lograr un sonido de alta calidad para la época. El disco fue lanzado bajo el sello discográfico Talent Microphone, que en ese momento apoyaba a varios exponentes del rock nacional. Ejemplo, Alma y Vida, de quien hice una investigación hace poquito, vayan a verla, está disponible en el canal. La producción de Charly García fue fundamental para el sonido del disco. Con su oído privilegiado y su experiencia en la composición y los arreglos, García ayudó a la banda a pulir su sonido y logró una cohesión instrumental realzando la complejidad musical. Su influencia se hizo notar dándole al álbum una identidad única dentro del panorama progresivo argentino. Temas como Todo Tiempo Posible y Recluso Artista exhibían un alto nivel técnico y un sonido que recordaba a bandas como Camel o Focus. A pesar de no contar con un respaldo masivo por parte de las radios comerciales, el disco tuvo una muy buena recepción entre los seguidores del rock progresivo. En un mercado discográfico donde predominaban las baladas y el rock más accesible, Crucis logró posicionarse como una propuesta innovadora y sofisticada. Los shows en vivo eran realmente una experiencia única, aunque nuevamente un desafío quedaría en la historia de la banda y el rock nacional. Atenti a esto que les voy a contar ahora. Lo ocurrido en el Teatro Coliseo en aquel 1976 fue realmente de otro planeta. Aquella noche, nuevamente la convocatoria fue de boca en boca. Claro, igual ahora contaban con el apoyo de una compañía. Pero todo esto se potenció y esta vez debieron hacer una segunda función de trasnoche. Media improvisada, pero segunda función al fin. El éxito de su performance en vivo lo llevó a recorrer Argentina, desde teatros repletos hasta clubes donde su rock progresivo descolocaba al público. Compartieron escenarios con bandas como Invisible, El Reloj, La Máquina de Hacer Pájaros, incluso León Gieco, consolidándose como referentes de la escena. Mientras el país se cernía sobre ellos, la dictadura militar reinante hacía que todo fuera mucho más complicado. Las giras se volvieron un peligro constante, controles nocturnos cuando estaban de gira, armas apuntándolos en la carretera, detenciones arbitrarias y amenazas que se hicieron parte de una rutina.
De hecho, el mismo Montesano cuenta que una noche, en un recital de La Máquina de Hacer Pájaros, él y Gonzalo Farrugia fueron secuestrados por agentes de la policía. A pesar de las dificultades que ya comenzaban a hacerse evidentes para la banda, en 1977 Crucis lanzó Los Delirios del Mariscal, su segundo y último álbum. Un disco que, bajo una atmósfera de incertidumbre, trascendió los límites del sonido y de la escena, pero la banda continuó con la misma energía y ambición que los había caracterizado desde su primer disco. La grabación de dicho álbum comenzó en el 76 y pronto la banda decidió llevar su sonido a un nivel internacional. En lugar de trabajar en Argentina, Crucis optó por grabar en los estudios Criteria de Miami con la colaboración del reconocido ingeniero de sonido Jack Adams. Pero pará, porque este es un datazo, por si no lo saben, ya nos topamos con este estudio en varias investigaciones. Criteria es un reconocido estudio de la ciudad de Miami donde se grabaron infinidades de discos, por ejemplo, Canción Animal de Soda Stereo. Y si querés venirte más al presente, hace meses, Eruca Sativa grabó su próximo álbum a editarse. Es más, de dicha grabación me trajeron un regalito, esta remera que les muestro en este momento. La decisión de grabar fuera de su país, aunque costosa, fue financiada por RCA, la discográfica que respaldaba a la banda. Gustavo Montesano viajó acompañado por Jorge Álvarez y el músico venezolano Vitas Brenner. A pesar de sus nervios por trabajar con un técnico de tan alto calibre, el resultado fue ampliamente satisfactorio. La experiencia de Jack Adams hizo que el sonido de Crucis alcanzara una precisión y refinamiento desconocidos hasta entonces, logrando una mezcla que los colocaba a nivel de las grandes producciones internacionales. El lanzamiento del álbum fue monumental. La banda presentó Los Delirios del Mariscal en un imponente concierto en el Luna Park el 14 de enero del 77, con una puesta en escena que incluía efectos especiales y una producción a la altura de las grandes superbandas internacionales. La presentación desbordó los límites del rock local, claro está, mostrando una vez más el poderío y la ambición de Crucis. Poco después de la presentación en Argentina, la banda emprendió una gira por Brasil, donde la historia de Crucis comenzó a cambiar para siempre. En el primer Festival Latinoamericano de Rock de Sao Paulo, Crucis desató el delirio. El clímax llegó con Gonzalo Farrugia, cuyo solo de batería, fusionando ritmos afro y samba, dejó al público en shock. La ovación fue tan brutal que la banda Oterco, quienes continuaban para subir al escenario, dudaron en hacerlo. Dicen que el público seguía pidiendo a Crucis. Años después, la banda brasileña los homenajeó nombrando una canción en su honor. Una duda que no llegué a chequear, chequémelo acá abajo en los comentarios. ¿Fueron ellos quienes abrieron el concierto de Crucis en el Luna Park en el 77? Los leo acá abajo en los comentarios. Bueno, y no sé si entra esta comparación, me van a odiar o por lo menos me van a saltear esta parte, pero quiero comparar este momento de Crucis con el momento que vive una banda llamada Winona Riders, una banda que en lo personal me gusta mucho, hace un tiempo que la sigo y creo que está en un punto donde quizás en 20 años digamos, che, mirá lo que hacían estos pibes, No sé, dejo el testimonio por acá, en 20 años veremos, el tiempo lo dirá. Volviendo, Crucis lo tenía todo, teatros llenos, giras exitosas y el respeto de la crítica, pero el vértigo del éxito, la crisis política y las tensiones internas comenzaron a desgastarlos. La gira por Brasil en el 77 realmente lo había cambiado todo. Fue allí donde le surgió una pregunta inevitable. ¿Y si nos vamos del país? Ensayaron nuevas canciones en casa de los Makarov, pero el destino ya estaba escrito. Hablando de los Makarov, un datito de color. Sergio Makarov, exiliado por la dictadura, años después grabó un disco llamado Un Hombre Feo en el 96 con Ariel Roth y Andrés Calamaro. Su hit Tranqui Tronqui, inspirado en el robo de su mountain bike, fue popularizado por la banda Los Tipitos en sus shows de Villa Gesell en el año 2000. Yo que iba siempre creí que era de ellos hasta que, bueno, tiempo después descubrí la verdad. Me fui por la rama, pero bueno, me gustan estas cositas ahí como de color. Las diferencias creativas en la banda se hicieron realmente evidentes. Gustavo Montesano mantenía su visión neoclásica, mientras que Pino Marrone se inclinaba hacia el jazz rock. Las discusiones aumentaban y la comunicación entre los miembros se deterioraba. Sobre el escenario la magia seguía intacta, pero fuera de él el desgaste era evidente. El detonante final no fue una pelea ni un fracaso, sino el peso acumulado de la incertidumbre. La idea de emigrar se instaló definitivamente en sus mentes. Había un techo en Argentina que no podían romper. Así, dada la situación, en el 77, Crucis dio su último show en Rosario. Poco después, se reunieron para grabar 4 canciones que terminarían en el álbum solista de Montesano. Fue una despedida silenciosa, ni mucho menos palabras emotivas. Simplemente cada uno tomó su camino. Los Delirios del Mariscal se convirtió en un testimonio de su genialidad,
Un disco que abrió puertas hacia un sonido global, enfrentándose a la censura, a las limitaciones del mercado local y a un contexto social que no estaba preparado para una banda de tal calibre. Años después, el legado de Crucis fue revalorizado por nuevas generaciones. Uno de los factores que ayudó a revivir su memoria fue el programa de radio llamado justamente Los Delirios del Mariscal, conducido por el Mariscal Romero, que se emitía en los 90 por Rock and Pop. Con su irreverencia y amor por el rock, Romero bautizó su programa con el nombre del segundo disco de la banda, reintroduciendo a Crucis en el imaginario de la cultura rockera argentina. En ese programa se destacó la genialidad de una banda que, a pesar de ser incomprendida en su tiempo, dejó una huella imborrable. Para el año 2004, el destino de Crucis parecía dar una nueva oportunidad. Durante un tributo organizado por la banda Pulso, Montesano y Farrugia se reunieron después de más de 3 décadas. Fue un momento de gran emoción para los fanáticos, quienes soñaban con una gira reencuentro. Sin embargo, la posibilidad de una reunión se desvaneció rápidamente. Marrone y Kerpel, miembros fundamentales de la banda, decidieron no unirse al proyecto. Quiero recomendar también el libro Todo tiempo posible, yo estaré con vos, del año 2020, escrito por Gustavo Bolasini y Felipe Surcán, gran obra en referencia a la historia de la banda y al género de rock música progresiva en este país. Y hablando de eso, quiero recomendarles a las bandas seleccionadas Rock Data. Los amigos de En la Lona, que están tocando desde marzo del 2023, escribe el amigo Santino. Ecos Eternos desde México, desde el año 2022, que funciona como un proyecto solista. La banda Fratello de la ciudad de Flores, formada en el 2016, ya con 2 álbumes de estudio. Máquina de Papel, banda de Verazategui, que toca desde el año 2017. A Pura Sangre, banda de zona norte de San Isidro, con más de 6 años de trayectoria. Y los amigos de Novik, un power trío de zona oeste de Buenos Aires. Vayan a ver a todas estas bandas, síganlos, escuchen su música y sobre todo vayan a verlos en vivo. Respecto a los protagonistas de esta historia, José Luis Fernández, luego de ser, entre comillas, convencido por Charly García de abandonar Crucis para unirse a la Máquina de Hacer Pájaros, también se unió a Por Su Gieco, se radicó en Estados Unidos y hoy con 65 años continúa su carrera artística como solista. Gustavo Montesano continuó su carrera musical más enfocado a lo clásico, explorando otros estilos y colaborando con diferentes artistas. Formé una banda, integré una banda que se llamaba Olé Olé y fichamos a CBS. La suerte, pero también trabajando mucho, ¿no? De que la banda fuera popularmente muy bien, sí, muy bien. Se llamaba Vicky Larraz, la cantante, luego la cambiamos por Marta Sánchez, una cantante que tenía 18 años, 19, cuando empezaba. El propio Walter Giardino me contó que hace unos años Gustavo lo contactó para hacer algunas reversiones de Crucis de manera sinfónica, un proyecto que finalmente no se pudo concretar. ¿Se lo hubiesen imaginado? ¡Buah! En la actualidad Gustavo tiene 69 años y recientemente editó un álbum llamado Para Almas Destruidas, entre paréntesis, como la mía. Pino Marrone, por su parte, luego de Crucis, vivió una vida ligada a la música, sobre todo al jazz. Años más tarde recibió una prenominación a los Grammy, justamente en esa categoría. Trabajó con la histórica Gabriela, la primera mujer en el rock nacional. A propósito, si quieren videodata de ella, déjenmelo acá abajo en los comentarios. Me pude contactar con Pino Marrone y me brindó excelente información para esta investigación, y si bien me confesó que hace 10 años que está retirado profesionalmente de la música, de las entrevistas, de los shows y de grabar, continúa investigando, siendo docente y escribiendo artículos institucionales. Referido a Aníbal Kerpel, continuó su carrera como instrumentista y también como técnico y productor, trabajando, como les conté, con Gustavo Santolaya en infinidad de ocasiones. No sé, por contarles algo, tiene 3 premios Grammy con Molotov y Café Tacuba. Yo vengo trabajando con Gustavo hace 30 años y realmente es algo que se lo ha ganado con mucho trabajo, dedicación, talento, por supuesto. Y te tengo que decir que después de todos estos años todavía me sorprende a mí. Radicado hace tiempo en el extranjero, en el 2020 trabajó junto a Los Tigres del Norte, banda icónica de México. Por último, quiero contarles de Gonzalo Farrugia, quien selló de manera irrevocable el destino de Crucis. Esta noche ni él ni yo, y ojalá que ninguno de ustedes la olviden nunca en su vida. Señoras y señores, un fuerte aplauso para el señor Gonzalo Farrugia. Aquel baterista, furioso y preciso, la bestia rítmica que impulsaba el alma de la banda, se apagó en el año 2009. Su muerte no solo fue una tragedia personal, fue el golpe final, el portazo definitivo a cualquier posibilidad de reunión. Crucis nunca más volvería a sonar en vivo. Los fanáticos quedaron con una pregunta sin respuesta, con la nostalgia de lo que pudo haber sido y jamás será. Pero tal vez en esa incompletitud, en esa historia interrumpida, se encuentre el verdadero mito. Porque algunas bandas no están destinadas a tener un final, sino a quedar suspendidas en el tiempo, intactas, eternas. Hay una cosa muy positiva que son los nuevos conjuntos rocks, como Alas, así, Crucis, Spinetta, Charly García. No sé si es una barbaridad lo que voy a decir, pero
Los amo porque son jóvenes con inquietudes para tocar música progresiva que tiene que ver con el tango en el fondo, ahora sí. Porque lo que hace Spinetta, lo que está haciendo Alas es y con música de Serena Buenos Gómez, Aires. sí.